Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Por la gotita, por el peso. Hizo gimnasio hasta la última semana. Las 8 de la mañana con 38 minutos, estamos en el sonar informativo y estamos ya con Alberto Mayol en línea, ¿no? Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Pati? ¿No? ¿Todo bien? ¿Cómo lo trata la cuarentena, mijo? Bueno, ahora buscando lugares, ahora ya no puedo estar en el patio entonces ahora volví a un viejo y querido lugar que es el auto, digamos. El auto. Te gusta, esa es como tu oficina favorita, reconozcámoslo. No, es que además es como triste porque además este es el auto de mi señora en realidad, entonces no es ni siquiera el mío, entonces como la enajenación permanente. De hecho, ahora que lo digo, creo que antenoche, una cosa así, soñé con mi auto, y mi auto finalmente el charate lo vendí, entonces como que lo echo de menos, entonces. Un charate es vintage. Claro, pero sí, pero ya no. Ya. No. Pero una bueno, época que el charate era un auto con gran espacio interior. Sí. Así es. Oye, Alberto, hablemos un poco de este acuerdo, ¿no? que se está tejiendo con los partidos políticos, que está convocando el gobierno y que claro, es interesante de observar cómo va a ocurrir y qué va a significar, no solo en lo práctico, no solo en lo que emerja de ese acuerdo, si es que emerge algo en términos de medida, sino también en los posicionamientos, ¿no? En los posicionamientos, porque acá hay una cuestión de liderazgo, hay una cuestión de proyección política también, que el gobierno, me imagino, lo observa. ¿Cómo ves tú ese panorama? O sea, yo creo que el gobierno primero, en esta ocasión, tuvo algún criterio de realidad y convocó al acuerdo en un momento justo antes de que se le entrara completamente el agua a la sala de máquinas y por tanto, de alguna manera, el acuerdo goza de un inicio así con cierta generosidad, ¿no? O sea, no parte en el momento en el cual estás en mayor desesperación y sencillamente gritas pidiendo apoyo y por tanto entonces tiene cierto margen para una conversación relativamente cómoda en ese sentido. Los acuerdos nacionales los gobiernos los convocan naturalmente cuando ya no están en condiciones de seguir en el octavo round peleándose con el rival porque van a perder. Y esto felizmente para la política no es boxeo y no se puede terminar sin tener que rendirse o sin tener que caer destruido, y se puede terminar tratando de buscar un acuerdo, entendiendo que la contraparte empieza a ganar un poder. Por tanto, el gobierno de Sebastián Piñera en este caso hace un acto que tiene que ver con delegación de poder. Ahora, ahí vienen dos escenarios posibles. El escenario posible uno es que el gobierno se afirme gracias a este acuerdo, cosa que es básicamente la idea de cualquier gobierno que busca los grandes acuerdos nacionales, es decir, dotarse de la legitimidad de los rivales y los propios, dotarse de una agenda política que no tenga cuestionamiento, ganar mucho tiempo y ganar un cierto buen aire. Eso tiene ciertas dificultades, algunas muy importantes, entre otras, por ejemplo, el hecho de que la gente tiene una rabia generalizada con la élite política, por tanto un gran acuerdo político tiene poco peso. Hace 15 años tú podías hacer un gran acuerdo político que incluía a la iglesia, por ejemplo, y eso tenía otro tono y otra profundidad. Pero ya no están los tiempos para hacer eso, tampoco sirve otro tipo de instituciones, entonces es más complejo. Pero hay una cosa que está clara, y es que esta necesidad proviene de un hecho cierto, y es que el coronavirus había sido para el gobierno para usar las palabras del ministro Mañalich, había sido una seducción. O sea, ellos consideraban que el coronavirus le permitía efectivamente acercarse a una acumulación de poder e incluso les había permitido, vamos a darle un tono popular, o sea, le había permitido al gobierno
ponerse chorito, ¿ya? Y ostentar un poder que era muy limitado, pero ya, claro, era 5 veces o 6 veces el poder que tenían 2-3 meses antes. Entonces, eso siempre, el aumento de la curva de rendimiento a uno lo entusiasma. Y de pronto viene el momento que era relativamente esperable, que era el momento más crítico, ¿sabes? El momento en que faltaban camas, el momento que el sistema de salud no está dando abasto, como ha pasado en todas partes. Y obviamente el gobierno no tiene la capacidad en ese momento para poder seguir apoyándose en el coronavirus, y de repente el coronavirus, lo que pasa mucho en política, se transforma en justo lo contrario, en otro elemento más disruptivo que le desarticula el funcionamiento. Por tanto, es una apuesta compleja. Ahora, la segunda situación que tiene que salvaguardar el gobierno ahora, que es la más compleja, es cómo diablos se arma un acuerdo nacional que tenga profundidad, que tenga calado, que tenga la capacidad de articular el proceso político, y al mismo tiempo no metes adentro del acuerdo nacional a posibles líderes futuros con herramientas importantes. O sea, cada vez en la historia que ha surgido un comité, alguna clase de comisión o triunvirato, qué sé yo, donde hay un grupo de personas que colegiadamente están tomando decisiones, aparece uno y se lo lleva para la casa. Entonces, ese es otro problema, el problema que ha pasado con Robespierre, con Stalin. O sea, eso pasa siempre, de que hay alguno que, oliendo que lo que hay, que efectivamente es una gran oportunidad, y teniendo las habilidades y herramientas, bueno, deja al presidente en segundo plano. O sea, nosotros hoy día hablamos de la dictadura de Pinochet, pero en realidad Pinochet fue presidente desde el año 80 para adelante. Todo el tiempo anterior fue la Junta de Gobierno. Entonces, siempre uno resume todos los procesos políticos, por colegiados que sean, en una persona, y Piñera tiene un riesgo grave de que esa persona pueda no ser él. Pero, o sea, sí, teniendo en cuenta la debilidad que ha mostrado Piñera a ver, es cierto que las cifras de apoyo han subido, y eso no tiene nada de raro, porque es lo que ocurre siempre en época de crisis. La gente tiende a aglutinarse en torno a la figura totémica de poder que existen, y en nuestro régimen es el presidente. 1. 2, las cifras de apoyo son bastante cuálidas en medio de una pandemia mundial, digamos. Y la debilidad del presidente, que se nota en cosas como la reincidencia o incidencia de estas manifestaciones callejeras exigiendo que las cajas de comida, por ejemplo, lleguen ahí, o que haya mayor asistencia estatal, no preludian nada bueno, aunque el acuerdo nacional se alcance y sea exitoso, porque su debilidad inicial lo deja sometido a este fenómeno tan corriente, que cuando se produce un vacío de poder, por naturaleza, otra fuerza tiende a llenarlo. Sí, no, evidentemente, y además que las herramientas, yo creo que la señal de las cajas fue para el gobierno muy dura. O sea, las cajas iban a ser su respirador artificial para el gobierno. Y de repente las cajas se transformaron en un problema, lo que revelaba además que, y esto es bien importante, los líderes tienen ciertas herramientas que les son particulares. O sea, quizás Lavín, si alguna vez llegase a ser presidente, entrega 2,5 millones de cajas y quizás le va bien, ¿ya? Porque se parece a lo que ha hecho siempre, y de alguna manera, claro, así construyó su trabajo político, ¿ya? Pero Sebastián Piñera, lo que se está pidiendo es que, bueno, se supone, todos entendieron siempre que el gobierno de los mejores en la época anterior y qué sé yo, no tenía que ver con todas las variables, tenía que ver con una, que era la producción de plata para el país. Pero el país está en una situación económica muy dura, y no se están viendo capacidades de negociación por parte del gobierno, de negociación internacional. Pongo un ejemplo súper simple. Chile es un país experimental, y como país experimental uno tiene como experimento problemas, porque le toca vivir cosas que los demás no han vivido, pero al mismo tiempo tiene ventajas. Los que hacen el experimento no se les puede morir el experimento. Entonces, técnicamente el gobierno podría tomar el teléfono, llamar a 3 o 4 lados, FMI, Banco Mundial, en fin, y algunos líderes políticos internacionales, y decir: yo necesito ayuda, porque si yo
no logró sostener el experimento, el asunto se complica todo. Sí, pero ni siquiera eso. ¿Sí? Sí, no, es que me quedé pensando en eso que mencionabas, porque pareciera, las señales, estábamos conversando también antes más temprano ahí con José Gregorio, que el ámbito que mejor aspectado del acuerdo tiene que ver con el económico, con el técnico, por así decirlo, con resolver cuánto más se tiene que gastar y de dónde se obtiene esa cifra. Pero ¿será que se le está colocando a lo mejor demasiadas fichas, por así decirlo, a este acuerdo, pensando que va a tener un impacto político mayor? Y recojo ahí lo que tú decías, cuando hay una distancia tan importante de parte de la ciudadanía hacia la clase política, hacia el mundo político en general. Claro, o sea, a ver, evidentemente el acuerdo, el problema del tamaño del rescate, el problema es que cuáles son las políticas públicas que tú tienes para que sean articuladas. O sea, cuando tú te gastaste el ejemplo de las 2,5 millones de cajas es bueno porque efectivamente muestra cómo tú resuelves un problema y no lo articulas con la posible solución de otros. O sea, no te preocupaste del comercio del barrio, concentraste de nuevo las compras en grandes proveedores, en fin, todo lo que se ha comentado latamente. Pero el asunto entonces es cuáles son las políticas públicas que hay detrás para lograr que esto tenga capilaridad. O sea, los países, y eso es uno de los grandes problemas que ha tenido el modelo en Chile, que los países requieren que, como el cuerpo humano, en el cuerpo humano nosotros tenemos canales centrales de irrigación, o sea, tenemos grandes arterias en el cuerpo que llevan grandes cantidades de sangre, pero a cada parte de nuestra piel le tiene que llegar el poquitito de sangre que permite que ese tejido siga vivo, y a cada órgano le tiene que llegar. Y eso es lo que y eso en la vida social es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Las ciudades tienen zonas que son el equivalente a una zona necrosada. La vida, la estructura social tiene zonas que efectivamente están sin irrigación. Claro, pero lo que ocurre, Alberto, es que esas zonas están necrosadas hace mucho tiempo. O sea, a mí me tocó hacer un reportaje de Bajos de Mena hace 2 años atrás, donde me decían que hay lugares donde el reparto de pizza no llega, donde el cable no llega, porque están en los mapas como zona roja, donde la gente, las compañías que lucran, que legítimamente lucran con su servicio, dicen no, ir a instalarme ahí es demasiado peligroso por el narcotráfico, por la violencia, por la delincuencia. Esas zonas están necrosadas hace mucho tiempo y se suponía que este ventilador mecánico iba a permitir que se irrigara todo eso y sucede que no. Lo que está enfrentando el gobierno, y ojo que no es culpa de él, eso hay que decirlo, es una necrosis que viene desde que se fundó, en el caso específico que te estoy dando como ejemplo, Bajos de Mena, desde que se puso ahí una densidad por habitante mucho mayor de las permitidas en otros barrios de Santiago, y que fue como la gran panacea, porque te encontraste dónde mover a los pobres sin que molestaran. Pero esa necrosis es antigua y no se cura con un puro ventilador artificial, digamos. Exactamente, y esas dificultades que tienen que ver con la calidad justamente de las políticas públicas, si esto no tiene mucho misterio, entonces o el gobierno hace reformas económicas o inyecta recursos que permitan aumentar el empleo, qué sé yo, 6, 7 puntos, cosa que es muy difícil porque la tendencia va a ser a ir perdiendo todavía más empleo. O el gobierno, estamos hablando de que Estados Unidos en abril perdió 20,5 millones de empleos. Bueno, o se logra eso, o se logra una política pública que permita que lleguen recursos frescos y que permitan desarrollo local a todas las zonas donde eso se está interrumpiendo. Sin esa combinación de factores, o sin al menos uno de los dos funcionando adecuadamente, esta es una situación muy, muy compleja. Por lo tanto, claro, el acuerdo requiere de bases técnicas, en el fondo no requiere solamente saber de dónde vamos a sacar la plata, cuánta plata es, que es con la discusión de siempre. A mí me llama la atención, pero ¿cuál es la política pública que viene después? ¿Cómo tú vas a intervenir para que efectivamente, para que efectivamente llegue a distintos lugares, para que efectivamente en un escenario donde te enfrentas a mayores niveles de dificultades económicas, cómo vas a afrontar que la delincuencia circunstancial no termine asociada a la delincuencia histórica que trae desde los periodos de bonanza? O sea, las personas que van a delinquir porque en este momento tienen necesidades y no encuentran un camino,
es muy importante que ojalá primero no ocurra y que si ocurre no queden articulados con los procesos de delincuencia más estructural y con pequeñas mafias locales. Y todo eso evidentemente el sistema no está preparado para enfrentarlo. Alberto, quería volver sobre el tema de los liderazgos, ya que tú partiste hablando de cómo puede ser la perspectiva para el propio Piñera, ¿no? Pero aquí han surgido también, bueno, no han surgido muchos liderazgos, la verdad. El panorama frente a lo que puede pasar políticamente es bien incierto, ¿no? Pero, sin embargo, aparecen algunos, digamos, liderazgos que pueden ser menores, que están ahí, no sé si en las sombras o tratando de hacer un contrapunto. Lo de Mario Desbordes, por ejemplo, que de alguna manera se anticipa a plantear el tema de la necesidad de un acuerdo. O lo de Isquia Siches a través del Colegio Médico, que articula la participación de estos economistas que levantan la propuesta que parece ser el insumo fundamental ahora para este acuerdo. No sé, los alcaldes, pero ahí también, claro, uno dice los alcaldes y los alcaldes son muchos. Hay algunas caras visibles de los alcaldes que parecieran ser, digamos, tener un liderazgo mayor. Pero esa cuestión, ¿cómo la ves y cómo se pueden perfilar ciertos liderazgos o ciertos tipos de liderazgo? Sí, bueno, en este momento los líderes que tienen más posibilidades en momentos de crisis son aquellos que rompen su zona de confort, pero eso siempre es mucho riesgo. O sea, normalmente la política tiene mucho tiene algo parecido a las carreteras y cuando uno tiene que adelantar el camión, digamos, y es que la probabilidad de adelantar el camión del segundo auto es más que la del primero. Entonces, y esto pasa también con el cambio tecnológico, que de repente ser el primero en el asunto no necesariamente es lo mejor un rato, pero después no. Entonces es bien delicado porque efectivamente a Desbordes ya le pasó en el estallido social. Él fue el mejor jugador del partido durante el estallido social y resulta que a poco andar su sector le dio la espalda y por naturaleza el sector opuesto le dio la mano, pero la mano del sector opuesto siempre es una mano muy fría, ¿ya? Y en cualquier momento hay que botar eso a la basura. Entonces se le quedó muy debilitado después. Ahora recupera porque hay un escenario de crisis, pero un político que sirve solo para los escenarios de crisis, a menos que la crisis sea muy grande y a menos que tenga la capacidad de ir a quitarle el trono al jefe, que es algo que no hizo, de entrar en ese tipo de discusión. Puedo pelear con la entelequia gobierno, pero no con Sebastián Piñera, en el fondo. En el caso de Isquia Siches es el típico ser que viene de otro mundo, que es muy complicado para el sistema político y que depende básicamente de su propia gestión. Si ella tiene una gestión adecuada, si ella se maneja entendiendo la relación con el sentido común y efectivamente articula soluciones, tiene posibilidades ciertas de quedar instalada como un personaje muy relevante en esta crisis. Eso es algo bastante clásico, no es fácil de administrar. Yo creo que de momento todavía la gestión de ella es una gestión muy sectorial, y si bien es cierto hoy día el país es sectorial, o sea, todo el tema es prácticamente coronavirus, no es menos cierto que hay que demostrar que tú puedes ir más lejos y este avance con un equipo técnico, qué sé yo, ya tiene un poquito ese tono, pero tiene que ser algo muy consistente y hay que ver cómo evoluciona. Si no, a mi juicio ya el posicionamiento de Isquia Siches se va a quedar más o menos, si no hace eso, se va a quedar más o menos donde está, lo que le permite muchas cosas, pero no ir a meterse entre los principales líderes del país. Don Alberto Mayol. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana, frío? Alberto. Nos encontramos. En el Chao. Adiós.